A partir de este momento vamos a meternos en la cara menos conocida de Europa y junto a nosotros vas a empezar a viajar por este país que es una completa novedad para nosotros, pero ya de antemano sabemos que va a ser una sorpresa absoluta. Imagínate un país que en 2025 es gobernado por más de un presidente en simultáneo, que explota en naturaleza y que tiene heridas de guerra muy profundas que aún se escuchan sus ecos en cada una de las esquinas. Estamos muy felices de que nos empieces a acompañar por nada más y nada menos que Bosnia y Herzegovina. En el video pasado te mostramos cómo fue nuestra gran entrada a Bosnia y Herzegovina, cómo fueron nuestras primeras impresiones de este país tan diferente a todo lo que conocemos. Y hasta la sorpresa que encontró Guillo bajo las aguas de uno de los ríos más hermosos de la región. Hoy vas a venir con nosotros a conocer Bihać, nuestra primer ciudad en este nuevo país. Es muy loco esto de estar caminando por la calle y ver el encuentro entre Oriente y Occidente que se va dando acá en la primer ciudad de Bosnia y Herzegovina que estamos cruzando. Vamos a explorar sus particularidades, su historia, sus tesoros. No hay lugar del valle que quede librado sin vigilancia. Vos desde aquella montaña podías saber si alguien prendía un fuego o no. Pero también sus secretos. Estamos adentrándonos en una ex base militar. De hecho, no es cualquiera, sino que es una obra de casi 6.000 millones de dólares que se invirtieron. Porque para poder entender esta nueva región del mundo en la que estamos viajando, tenemos que llegar hasta lo más profundo. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando por Ahí. Lo arrancamos en nada menos que Bihać, una ciudad al norte de lo que es Bosnia y Herzegovina. Es la primera ciudad que nos cruzamos, es nuestro primer vistazo a un mundo totalmente diferente. Estamos sorprendidísimos a cada paso que damos y lo decidimos arrancar acá, en lo que es el río Una. Es un lugar espectacular, es como el parque del centro de la ciudad. Y tremendo parque ha tenido esta ciudad, o sea, el río la atraviesa, la abraza, es hermoso. El color del agua es algo que nos tiene enamorados y la verdad que también la naturaleza y la conexión de la naturaleza de Bosnia es lo único que sabemos del país. Así que en este video lo que vamos a hacer es tratar de meternos, de zambullirnos un poquito en lo que es Bosnia y Herzegovina, lo que es la onda que se curte acá en este país nuevo, totalmente diferente para nosotros. Empecemos por ubicarnos en el mapa. ¿Dónde queda Bosnia y Herzegovina? Nos encontramos en el corazón de los Balcanes. Es un país que está rodeado por Croacia, Serbia y Montenegro. Y un dato muy curioso es que su costa, que da al mar Adriático, solamente tiene unos 20 kilómetros de extensión. Nada más. Es muy interesante entender, conocer la historia de Bosnia y Herzegovina, porque de alguna manera los sucesos que pasaron en este país repercutieron en el mundo para llegar al orden político y económico que tenemos hoy en día. Pero para partir de algún punto, porque hay que cortar una historia de milenios, saber dónde empezar a contar, vamos a iniciar en el siglo XV, cuando el reino de Bosnia, que tenía su propia cultura, su propia identidad bien marcada, es invadido por el Imperio Turco Otomano. Es en esa época donde se introduce el Islam en las tradiciones locales. Durante 400 años el Imperio Otomano ocupó estas tierras, hasta que en 1878, luego de una reunión, una cumbre que se hizo en Berlín, donde las potencias europeas del momento decidieron que Bosnia iba a dejar de ser parte del Imperio Otomano y iba a empezar a ser administrado por el reino austrohúngaro. Entonces es como que desde afuera terminaron decidiendo el destino y quién iba a organizar todo este territorio. Entonces a las comunidades locales no les gustó nada. Serbios, croatas, bosníacos, no les gustó y empezaron a generarse las tensiones y a crecer y a crecer. Ya una vez que se llega a 1914, sucede en el país, no aquí en Bihać, en la ciudad donde estamos, sino en Sarajevo,
el asesinato del archiduque, el heredero de nada más y nada menos que el imperio austrohúngaro. Entonces ahí se pudre todo. Inicia de una manera con ese asesinato la chispa que enciende la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? El imperio austrohúngaro le echaba la culpa a Serbia de este atentado y ahí se empiezan a activar todas unas alianzas que termina produciendo la Primera Guerra Mundial. Una vez que la Primera Guerra Mundial termina, en 1918, Bosnia pasa a ser parte del Reino de Yugoslavia. Y lo que sigue en la historia, así como punto más importante, llega con la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que es el Reino de Yugoslavia es invadido por los nazis. Surge la figura emblemática de Tito, un revolucionario partisano que organiza toda la resistencia y de alguna manera ellos terminan como peleando contra el enemigo sin casi prácticamente ayuda externa, logran liberarse. Tito, héroe vencedor, termina fundando lo que es la República de Yugoslavia, una república que en sí estaba marcada por diferentes países actuales de la región. Con el tiempo, y cuando fallece Tito sobre todo, la República de Yugoslavia queda dividida. Croacia se separa, otro país también, y ahí es donde en el 92 Bosnia decide también, guerra de por medio, acá las cosas no son fáciles, siempre hay mucho conflicto bélico por todas estas zonas, es donde Bosnia termina consiguiendo su independencia y se funda la República de Bosnia. Algo muy particular que tiene Bosnia y Herzegovina es que en el país conviven tres comunidades distintas, bosnios, serbio-bosnios y croata-bosnios. También se marca esta diferencia en las religiones. Tenemos mezquitas porque hay mucha influencia del Islam, hay muchos musulmanes. También tenemos iglesias como la que está acá atrás, de San Antonio de Padua, iglesias católicas. Y también otro grupo religioso que tiene que ver con los ortodoxos, católicos ortodoxos. Esta diferencia está tan marcada y viene de tanto tiempo en la historia que también termina impactando en la política del país. Bosnia y Herzegovina es una república parlamentaria. Lo particular, lo peculiar, lo increíble es que tiene 3 presidentes, uno por cada comunidad, que durante 8 meses se van turnando el mandato. Y es muy loco porque es como que en la política del país se refleja las uniones de diferentes comunidades. Y para uno que está acostumbrado a tener un solo presidente y que ya de por sí en Argentina, por ejemplo, es un quilombo, imagínense 3 diferentes, no me imagino cómo se pueden organizar, pero funciona. Con esta presentación sobre Bosnia y Herzegovina ya podemos entender mejor a Bihać, la primera ciudad que visitamos en el país. Ubicada a orillas del río Una, Bihać es una ciudad pequeña, pero muy importante en la historia de la región. Para conocer un poco de la historia de lo que es Bosnia y Herzegovina, porque tenemos que ponernos al tanto, no sabemos nada de este país, vamos a entrar a lo que es el museo de la ciudad. Vamos a ver si está abierto. Es adentro de la torre, de una torre medieval que data de como 1000 años. Hello, how are you? We want to visit the museum. El Museo de la Ciudad es un lugar pequeño que reúne objetos y documentos que cuentan cómo Bihać fue cambiando con el tiempo y la importancia que tuvo en distintos periodos de Bosnia y Herzegovina. Lo que es la torre más importante de Bihać, una torre que data de hace unos 1000 años, hoy es el museo de lo que es la historia de Bihać. Tiene 4 pisos los cuales te van llevando por las diferentes etapas, desde la antigüedad, Edad Media, después la toma otomana y esta última que es como la habitación del capitán, un tipo que vivió acá en los últimos tiempos de la antigüedad, donde defendía, no estoy muy seguro, leí todo en inglés. Pero más o menos sabemos que este era un punto importante. La ciudad en sí era un punto de defensa para el imperio que estuviera al mando en ese momento, ya sea austrohúngaro, otomano, o sea, siempre querían ocupar Bihać porque era un punto clave. A lo largo de los siglos estuvo bajo diferentes dominios, lo que dejó huellas en su arquitectura y en su identidad cultural. Es muy loco esto de estar caminando por la calle y ver el encuentro entre Oriente y Occidente que se va dando acá en la primera ciudad de Bosnia y Herzegovina que estamos cruzando. Y uno de los edificios más emblemáticos que da cuenta, ¿no?, de esta característica tan peculiar de la zona, tan como fronteriza de alguna manera, tiene que ver con esto que está acá detrás mío, que hoy por hoy es una mezquita, pero inicialmente fue una iglesia que está datada desde el siglo XII. Cuando llegan los otomanos en el siglo XV,
sobre la iglesia, que era de San Antonio de Padua, instalan la mezquita. Y hoy por hoy sigue siendo una mezquita, porque la influencia musulmana se ve a cada paso que uno va andando por Bosnia y Herzegovina. Mientras caminamos, se puede sentir cómo conviven la tranquilidad de una ciudad de frontera con la memoria de su historia. No, no hay señal. O sea, marca 4G, pero no hay señal. Zona de protección del agua. Ah, veamos a dónde llegamos. Zona de protección de agua. No dice prohibido pasar. Hemos llegado a un lugar que tenemos muchas ganas de ver. Estamos nada más que en la frontera con Croacia, o sea, cruzando estas piedras de ahí, aquello es Croacia, esto de aquí es Bosnia. Y vamos a pasar a los vehículos B para poder llegar y recorrer bien la zona porque es un complejo muy grande en el que nos queremos meter. Cueva gigante hecha por el hombre. ¡Guarda! ¡Qué frío que hace! Es hora de ponerse las linternas. Se pone oscura la... Las vamos a poner en linternas nuevas. Yo iba caminando. No, dale, encará. ¿Con la bici? Cuidado que hay pozos. Sí. Estamos entrando en la primer parada loca que consigue rodando por ahí en Europa y de hecho en Bosnia y Herzegovina, estas tierras que ya nos damos cuenta que no va a ser tan fácil andar o al menos uno va a tener que ir con mucho cuidado. La guerra ha golpeado fuerte en esta zona fronteriza de encuentro de dos mundos y de alguna manera eso se siente en el día a día y se percibe. ¿Cómo? Y miren al lugar donde llegamos con nuestra casa rodante, estamos en una ex base militar. Y no es cualquiera, sino que esta base que se encuentra en el límite entre Bosnia y Herzegovina y Croacia, en algún momento fue la base más grande de toda Europa. Es una base que se empezó a construir en 1948, ya en la Guerra Fría, y albergaba dentro hangares donde se guardaban los aviones. Hay una red de túneles y pasadizos que aproximadamente miden unos 3.500 metros, y la verdad que se siente el clima frío y como ese testigo de la época tan oscura, triste del paso de la guerra y que además lo increíble es que pasó hace muy poco tiempo. Qué lugarcito, ¿no? Que nos metemos. ¡No! Guarda porque ahí está lleno de pozos. Ahí acabo de caer en un pozo. Ay, guarda el pozo. Aló. Atrae a mucha gente, es un sitio que como que es magnético, ¿no? Esa cosa de la prohibición. No es tan seguro andar paseando por estos lados. Llegamos a la parte más emblemática de este complejo que, como verán atrás nuestro, atrae a mucha gente. Es como que esta cosa de guerra, vestigio de época pasada, no tan lejana, atrae a la gente. Es un lugar abandonado y sin embargo hemos cruzado personas adentro. Es la parte más famosa, es la famosa puerta 4
de lo que es el complejo. Y si es tan interesante es porque tiene la forma, el recorte sobre la pared para que un avión pueda ingresar. Lo más loco de todo esto es que estamos ya de la parte de Croacia, donde no deberíamos estar. Claro. Porque no tenemos fechas para estar acá, así que estamos de ilegales en Croacia, pero solamente por unos minutos. Desde Bihać uno puede usar, alojarse en la ciudad e ir a recorrer varios puntos turísticos interesantes que hay en las zonas de los alrededores, sin desplazarse mucho. A lo sumo serán unos 15 kilómetros como máximo. Ahora que estamos haciendo eso. Y estamos ahora yendo precisamente a uno de esos puntos. Tenemos dos en mente que nos interesan mucho chusmear por los alrededores. Y este es antiguo, es medieval. Vamos a ver en qué estado lo encontramos. Luego de una breve caminata ya estamos a la misma altura que el castillo. Miren esa tremenda pared ahí. Y hay algo que ya tenemos que empezar a notar, voy a alejarnos un poquito, para que vean que el castillo, el fuerte, se encuentra sobre una colina. Eso lo que lo volvía, era un punto estratégico para poder vigilar la zona de los alrededores. Un valle por aquí con ciudades muchísimo más desarrolladas, allá se ven edificios en el medio, vamos a decir, y del otro lado también otro valle, pero bueno, en este caso un poco más agreste. Este lugar, ¿quién aprovecha? Un punto estratégico que a partir del siglo XV empieza a ser como un lugar muy importante. Es un lugar donde se dio mucho la resistencia contra el Imperio Otomano, cuando alrededor del siglo XV precisamente empieza a querer avanzar sobre esta zona. Cuando cae la ciudad de Bihać, también cae el castillo. Y bueno, durante 400 años los otomanos estuvieron ocupando estas tierras. Más allá que no haya gente vigilando o cuidando, se lo ve bastante cuidado. El lugar no está tan vandalizado, está todo señalizado. Había un par de carteles explicando un poquito de la historia del mismo, desde hace cuánto que está en pie y la importancia estratégica entre los dos valles. Y vamos a ver si se puede entrar. Si se puede entrar al... ¿Cómo se llama esto? A la torre. A la torre. Hola. No sabía que había alguien. Entré. No sabía si me estabas haciendo un chiste o qué. No, no. Había gente. Bueno, tranquilicemos nuestros tontos corazones y seguimos. Mirá la vista, mirá la panorámica que había para vigilar y controlar. Imagínense lo que debe haber sido estar acá de guardia en inviernos helados, viendo si viene la tropa, si vienen 10.000 personas con ganas de matarte. Sí, sí, sí.
Ya a esta altura no hay ningún secreto. Miren por qué es tan estratégico la ubicación de este castillo, de esta fortaleza. No hay lugar del valle que quede librado sin vigilancia. Vos de acá, desde aquella montaña podías saber si alguien prendía un fuego o no. Pero lamentablemente nos está agarrando la lluvia y se ve bastante brava. Miren eso de allá. Así que tenemos que apurarnos y volver a casa. Todavía nos queda como 1 kilómetro que bajar. Abandonamos el último techo que nos puede refugiar. Y el camino de vuelta es 1 kilómetro. La lluvia ya nos alcanzó. Por suerte se calmó el viento. Sí, ahí no se siente tan como Sí. fin del mundo, sino que... Me voy a volver mojado, claro. Sí, ya está. Sé que cualquier cosa antes que correr. Bueno, excelente el castillo. Muy bueno. Fue la verdad que de lo que más me gustó. Yo venía medio como bueno. Venimos viendo una muchas... pila de piedra. Venimos viendo muchos lugares medievales, torres, entonces como que decís, bueno, uno vaya, pero poder interactuar de esa manera lo hace más lindo, prácticamente lo tenemos para nosotros solos, y si no hubiera sido Sí. por la lluvia, seguíamos allá. Que llovía. Sí, es verdad, la gente precavida no viene cuando llueve. Dale, Tore. Dale, dale. Ahí está, ahí está. Ok. Correr no sirve para nada. Totalmente mojado. Pero ya estamos en casa. Totalmente mojado.